Para eso he salido. Es la respuesta del Señor a los discípulos cuando le dicen que todo el mundo le busca, pero Él tiene una visión más allá y refiere que necesita ir a predicar a las otras aldeas por todos lados. Para eso he salido. ¿Y qué estaba haciendo allí y qué quería hacer en los demás sitios? Lo que estaba haciendo era curar a muchos enfermos, expulsar a muchos demonios, predicar la verdad, anunciar el reino de Dios, enseñar acerca de la verdad en el Espíritu. Y así fue, recorriendo toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Ciertamente que cuando alguien tiene una misión, pues la tiene presente. Tiene que completar la tarea que se le ha encargado, ¿verdad? Y el Señor lo tenía presente. Para eso he salido. Para eso ha venido al mundo, para eso se ha encarnado, para eso abrazó la cruz, para que ahora también Él, a través de su Iglesia, continúe esta tarea hasta los confines de la tierra. Es decir, predicar la verdad, sanar a los enfermos y expulsar los demonios. En otras palabras, hay una misión apremiante que tiene que ver con un plan divino, un plan de Dios, un plan diseñado desde la eternidad, pero que tenía su sentido en el tiempo. Cuando parte de la creación de Dios, la humanidad, por envidia del diablo, se separa de Dios y cae bajo esa esclavitud del pecado que le conduce a la muerte. Y el plan de la Santísima Trinidad es rescatar lo que se había perdido. ¿Qué motiva este plan? El amor de Dios. El amor perfecto, eterno, absoluto, el amor puro, santísimo de Dios, de la Santísima Trinidad, que no es solo un amor a sí misma, a las personas de la Santísima Trinidad, sino que por amor crean y por amor vienen a rescatar esa parte de la creación que está perdida, pero que siguen amando. Y esto significa combate. Esto significa trabajo. Yo trabajo y mi Padre trabaja hasta hoy, dice el Señor. Significa una lucha, un esfuerzo, un combate, una pelea, alma a alma, persona a persona, mente a mente, corazón a corazón. Significa traer la salvación, pero aquellos que están esclavos, cautivos, y en muchos casos, por la ceguera, por la oscuridad que les cubre, amando su cautividad, no queriendo ser libres. Luego es una lucha, un combate que tiene que ver con devolver la vista a los ciegos, sanar la enfermedad de espíritu, alma y cuerpo de esos ciegos que no ven su enfermedad, pero también tiene que ver con rescatarlos de quienes los oprimen, de quienes, como carceleros, se encargan de que no vean la luz, de que sigan en el engaño amando su esclavitud y amando el pecado que los puede conducir a la muerte si no se remedia antes. Luego, tiene que ver con predicar la verdad que puede abrir los ojos a los ciegos para que vean la luz, tiene que ver con sanar la enfermedad de espíritu, el pecado, pero de todo el ser del hombre, espíritu, alma y cuerpo, porque la restauración, la salvación de Cristo es completa. Pero tiene que ver también con enfrentarse a los demonios, enfrentarse al maligno, que es quien mantiene esa situación. Y de ahí saca su negocio.
Su negocio, que es engañar a los hombres, conducirlos al pecado y así a la muerte, para llevarlos a la condenación eterna y robar adoradores a Dios. Hacer cautivos de quienes estaban llamados a ser hijos de Dios, vivir en la verdad, en el bien, en la vida eterna y en la comunión con Dios. Y esto es lo que odia al diablo, porque es enemigo de Dios y por eso vierte su ira, vierte su venganza contra los hombres, como medio también de oponerse a Dios contra quien no puede nada, pero sí contra esas criaturas amadas por Él. Esto es lucha, esto es combate. Hoy hay un cierto sentido de pacifismo que se ha extendido, incluso entre los cristianos, ¿verdad? Y es verdad que al hombre le va la tranquilidad, la calma, pero ahora es tiempo de combate, ahora no es tiempo de calma. De hecho, esto es una herejía, el irenismo. El irenismo consiste en poner la paz, la tranquilidad, por encima de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es esta, que luchemos, que nos esforcemos en este combate por nuestra propia vida y por rescatar a los cautivos. Si no se predica el Evangelio, ¿cómo van a creer? Dice San Pablo. Y si no creen, ¿cómo se van a salvar? Pero a quien no le preocupa la salvación de los demás, es que a lo mejor tampoco le preocupa su propia salvación, porque San Pablo lo ha dicho, ¡ay de mí si no evangelizo! Y hago esto precisamente por vivir el Evangelio, por participar yo también de sus bienes y de su esperanza. Pero claro, predicar la verdad es incómodo, porque hay a quienes no les gusta oír la verdad. Y por el hecho de que no les guste, ¿vamos a renunciar a esta tarea encargada por Dios mismo? ¿Vamos a adulterar el Evangelio para que no moleste a ciertas sensibilidades, a ciertos oídos? Estaríamos traicionando el Evangelio, estaríamos traicionando a Cristo por una falsa paz, vender nuestra primogenitura, como Esaú, ¿verdad? Por un plato de lentejas, por un momento de estar cómodos, a gusto todos, renunciar a las grandes bendiciones, a las grandes promesas de Dios, que están para aquellos que son fieles a la misión. Para esto he salido, dice Cristo, nos da modelo, fieles a la misión encomendada. Tenemos un encargo, una tarea, y no podemos estar tranquilos. De hecho, el ejemplo de San Pablo no es solo su testimonio personal, sino que es palabra de Dios y nos anima, nos exhorta, nos debería remover para sacarnos de quizá nuestra ceguera también, o nuestra falsa tranquilidad, o nuestra instalación, nuestra comodidad, para no dejarnos en esa posición más o menos cómoda, sino tener otras miras, un celo santo por la verdad, por el bien, por la salvación, por el reino de Dios, por la gloria de Dios y por la salvación de las almas. Job se hace esta cuestión, esta pregunta, ¿no es acaso milicia la vida del hombre sobre la tierra? Y esta es la realidad. Lo que pasa es que, aunque vivimos situaciones difíciles y nos toca luchar para superarlas, pero volvemos siempre, tenemos esa tendencia de buscar la calma, buscar la estabilidad, y no nos damos cuenta de que hay situaciones, pruebas que se presentan en la vida, luchas que tenemos que hacer necesariamente, que no son más que algo que está permitiendo el Señor para que espabilemos, para que entendamos que Él pide de nosotros milicia, lucha,
Y no solo en pruebas de la vida ordinaria, sino que entendamos que la guerra principal es espiritual y que Él quiere alistarnos a este combate. Necesita soldados. ¿Por qué? Pues porque Dios, pudiendo hacerlo todo Él solo, ha elegido hacerlo así, usando colaboradores. Para eso instituyó a su Iglesia. Pero si los colaboradores le salen rana, es decir, no hacen aquello que Él esperaba, pues malos colaboradores serán, ¿verdad? Es decir, la tarea queda sin realizarse. Y sería trágico, sería muy lamentable que ante una tarea tan apremiante e importante, los cristianos nos dediquemos a lo nuestro y no tengamos el corazón en las cosas importantes verdaderamente. Caigamos, por tanto, en esa ceguera voluntaria de no entender la realidad espiritual y de vivir a lo humano, de vivir con esa falsa prudencia, con esa búsqueda de comodidad y de paz, que significa, como digo en tantas ocasiones, una traición al Evangelio. No, somos llamados a un combate que requiere de nosotros no amar al mundo, porque es enemigo. Y cuando amamos al mundo y tenemos alianza con él, trato asiduo con él, cariñitos con el mundo, significa que estamos enemistándonos con Dios y no estamos en condiciones de luchar como soldados del ejército de Cristo. Significa también entender que en nosotros está esa quinta columna, que es la concupiscencia, la fuerza de la carne, la insolencia de la carne, que se manifiesta a través de nuestros miembros tantas veces, a partir de los sentidos, pero también la mente carnal, la mente ciega a las cosas de Dios, que resiste al Espíritu Santo y que busca también su negocio, su deseo, sus apetitos. Y que tenemos enemigos espirituales, los ángeles apóstatas, los demonios. Y si no sabemos defendernos y contraatacar, malos soldados seremos también. Ciertamente esto significa milicia, lucha, significa guerra, guerra sin cuartel, para la cual es necesario no solo que haya conocimiento, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, ya decía el profeta Oseas. Hoy, ¿qué diría el Señor acerca de la situación en su iglesia? Si hay un combate y una guerra y unos enemigos, nos dedicamos a veces a sestear, a lo mejor es que la ignorancia, además de culpable, porque todos somos responsables de buscar la verdad, además de culpable, es que ya es escandalosa, ¿verdad? Escandalosa. Cuando tenemos no solo el Evangelio, no solo el Espíritu Santo, se supone que nos llama a la verdad, sino que tenemos la tradición de la Iglesia, el magisterio, la enseñanza de doctores, santos, soldados que han luchado este combate antes que nosotros. Tenemos su ejemplo, su modelo, su experiencia de la que aprender. Tenemos tantas ayudas. Y su intercesión desde el cielo, la Iglesia gloriosa, triunfante, que apoya, lógicamente, a la militante, a la que está aquí a camino y que tiene que completar en este tiempo la misión que se nos ha encargado. Quizá por esto San Pablo dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, porque no podemos cerrar los ojos a esta realidad y amar nuestra comodidad, vivir con miedo, porque ante la guerra siempre surge el miedo, ¿verdad? A nadie le gusta, pero no podemos escondernos de esta guerra. Es una guerra que se libra en cada persona, luego todos, cada uno de nosotros somos campo de batalla en esta guerra, y se libra en toda parte.
No podemos escondernos. La actitud cobarde es, en realidad, la del avestruz que oculta los ojos para no ver la realidad. La ceguera, nuevamente, la ceguera que hace tantos estragos, arma del diablo, a través del engaño ciega, a través del pecado ciega, a través de la soberbia ciega a los hombres. Porque ver la realidad lo desarma. Porque el diablo está derrotado. Si conocemos la verdad y usamos las armas que tenemos en Cristo, pero si lo hacemos con moral de victoria, con fe, y la fe derrota el miedo y vence el engaño y las dudas, porque nos da el acceso al conocimiento de la verdad. Hay quienes dicen, no, pero lo importante es ser santos, y esa persona, fíjate, qué santidad, qué santidad. ¿Santidad? Pero si está en engaño en temas fundamentales, ¿cómo puede haber santidad ahí? Habrá apariencia de santidad, pero la santidad la da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue llamado por Jesucristo Espíritu de la verdad. Luego, donde está el engaño, ¿hay mucho Espíritu Santo? No hay, ¿verdad? Luego, nuevamente, los hombres vemos con unos ojos, pero Dios ve con otros. Dios ve la verdad, y Dios ama la verdad, porque Él es la verdad. Pero, lógicamente, Dios es amor. Y el verdadero amor, el amor de Dios, se alegra en la verdad. No hay contradicción. No podemos traicionar a la doctrina, traicionar la enseñanza de Cristo, las palabras del Evangelio, y decir que hay amor, ahí hay santidad, ahí hay bien, porque no hay contradicción entre el bien y la verdad, entre el amor y la santidad y la defensa con los medios, con las armas de Dios, de la gloria de Dios y del bien de las almas, por aire, tierra y mar, porque es una lucha por todos los medios. Y habrá que dar luz con paciencia, con misericordia, con amor, con caridad. Habrá que dar luz a los hombres para que salgan de su engaño, de su error, para que conozcan la verdad y puedan ser libres. Pero también habrá que combatir contra los espíritus de engaño, de ceguera, de cobardía y de miedo, de división, contra todos esos escuadrones del ejército de Satanás que están en estos tiempos bombardeando a la humanidad por todos lados. Habrá que luchar contra nuestra propia inclinación, el apetito de la concupiscencia, a una falsa comodidad, a una falsa paz que no puede mantenerse en la presencia de Dios. Solo el Espíritu Santo, si lo dejamos que habite en nosotros, si no lo resistimos, nos convencerá de pecado y nos llevará a decir con San Pablo, ¡ay de mí si no evangelizase! ¡Ay de mí si no soy fiel al Evangelio! ¡Ay de mí si no anuncio la verdad! ¡Ay de mí si lo traiciono! ¡Ay de mí si me hago también yo objeto de reprobación como los del mundo, como los de fuera, como los que no conocen a Cristo! Porque mayores serán los azotes, dice el Señor, para quien tiene más responsabilidad. Mayor será el castigo para quien, habiendo conocido la verdad, se vuelve atrás y no la defiende y no vive de acuerdo a la voluntad de Dios, que eso es lo que nos debería mover, por amor al Señor y a los hombres por el amados. Para esto he salido, decía Cristo, ¿y nosotros para qué? ¿Y nosotros cuál es nuestra misión? ¿Y a nosotros qué nos preocupa, qué nos urge, qué nos mueve? ¿Qué pesa más en el corazón? Pues que el Espíritu Santo nos convenza de la verdad y nos mueva por los caminos que Él tiene preparados. ¿Que serán de combate? Claro que sí, porque estamos en tiempo de guerra, pero serán de victoria con Él, porque suya es la fuerza, suya es la victoria, Él ya ha vencido.
y nos da su victoria si luchamos con Él. Y por eso también, para Él, la gloria. Así sea.